Capítulo 19. Después de liberar a la emperatriz Sylvia del santuario dorado, Daniel pasó la semana siguiente en un frenesí de actividad. Había asuntos que necesitaba resolver antes de entregarle plena autoridad a Sylvia. La más importante de ellas fue la detención de colaboradores vinculados al duque Belvar, que fueron encarcelados en un sector de detención especial dependiente de la Oficina Central de Seguridad. Una vez capturados todos los colaboradores visibles, Daniel recogió cartas de renuncia y solicitudes de baja de los comandantes de la división de guardia y se las presentó a Sylvia. Dadas las circunstancias, nadie se atrevió a poner excusas como solo estábamos siguiendo órdenes. Todos sabían que si enojaban a Daniel Steiner o a la emperatriz, perder su puesto sería la menor de sus preocupaciones. Por supuesto, hubo una notable excepción en esta purga generalizada. El coronel Telveret, comandante del regimiento blindado de la división de la guardia. Aunque inicialmente había obedecido las órdenes del comandante de defensa, reconoció rápidamente la gravedad de la situación y se alió con Daniel Steiner para reprimir a los insurrectos. Por ello, se le reconocieron sus méritos y conservó su puesto. Después de reemplazar a todos los demás oficiales comandantes excepto Telveret, Daniel ordenó la retirada gradual de la 7ª división blindada. No podía dejar las líneas del frente vacías por mucho tiempo y, lo que era más importante, el 7 o no era un símbolo de la emperatriz. Era el símbolo de Daniel Steiner, el héroe de guerra. Cuanto más visiblemente activa permaneciera la 7ª división blindada en la capital, más disminuiría la influencia de Sylvia. Su orden reflejaba esa preocupación. Por supuesto, no todas las fuerzas del 7 o fueron enviadas de regreso al frente. En caso de que los restos de la coalición noble se reagruparan y lanzaran otro levantamiento, Daniel había preservado sus fuerzas centrales para reprimir rápidamente cualquier intento de ese tipo. Habiendo logrado todo esto en una semana, Daniel ahora lucía una sonrisa de satisfacción dentro de la oficina temporal que había tomado prestada en la Oficina Central de Seguridad. Ayudante. Dígalo otra vez. ¿Qué dijo exactamente su majestad? En ese momento, Lucky, Freyen y Phelps estaban en la sala entregando sus informes. Todos estaban visiblemente desconcertados por la repentina actitud despreocupada de Daniel tras días de agotador trabajo. Lucky parpadeó una vez con sus ojos carmesí antes de responder. Su majestad lo ha convocado, coronel. Dijo que la situación actual en la capital ha entrado en una fase de transición y que debe tomarse una decisión decisiva para restablecer el orden. Una sentencia, dice ella. Convencido de que la decisión de Sylvia no era otra que el despido de Daniel Steiner, dejó escapar una risita y se levantó de su asiento. Si su majestad toma una decisión, entonces, como soldado, naturalmente debo acatarla. Se estaba preguntando cuándo finalmente le darían el alta, y ahora Sylvia lo había convocado en el momento perfecto. Si mi despido se hubiera retrasado aunque fuera un poquito, me habría encontrado trabajando sin parar, estabilizando el capital, procesando a los colaboradores, persiguiendo a los rezagados. Esto es una bendición. Tomó el abrigo del oficial que estaba sobre su silla y se lo puso con cuidado. No sé quién ocupará mi puesto, pero les espera un viaje durísimo. Pobrecito. Enviando un silencioso pésame a quien Sylvia eligiera como su sucesor, Daniel caminó hacia Lucky. Como probablemente hoy era su último día, pensó que era hora de despedirse. Honestamente, no todos sus recuerdos con ella eran agradables, pero después de trabajar juntos durante un año, se había formado un vínculo inesperado. Sonriendo débilmente, Daniel extendió una mano hacia Lucky. Ayudante. Puede que otros no se den cuenta, pero yo sé la verdad. Eres una buena mujer. Así que espero que sigas actuando según tus convicciones. La vida es demasiado corta para vivir según las palabras de otros, ¿no? Un signo de interrogación prácticamente flotaba sobre la cabeza de Lucky. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando, pero como Daniel le estaba ofreciendo un apretón de manos, lo aceptó sin decir palabra. Lo tendré en cuenta. Ante la reservada respuesta de Lucky, Daniel se volvió hacia Freyen. Subteniente Freyen. La iglesia puede considerar la magia negra siniestra, pero yo la considero una bendición. Gracias a su poder, se salvaron innumerables vidas. Así que deje de culparse y trate de verse con una luz más positiva. Freyen, parpadeando con expresión ausente, tomó la mano de Daniel. Gracias. Daniel asintió suavemente y luego se colocó frente a Phelps, su oficial de inteligencia. Mayor Phelps. Diría que la única razón por la que la 7ª división blindada ha logrado avanzar hasta ahora es gracias a oficiales talentosos como usted. Puede que se avecine una reorganización que cambie su posición, pero sin importar dónde termine, demuéstreles de qué pasta está hecho.
Aunque no lo entendió del todo, Phelps se sintió claramente conmovido por el cumplido y apretó con fuerza la mano de Daniel. Sí, señor. No lo olvidaré. Al escuchar la respuesta, Daniel palmeó el dorso de la mano de Phelps y se dirigió hacia la puerta. Tarareando una melodía, la abrió con paso alegre y salió de la habitación. Poco después, su voz resonó jubilosa por el pasillo. Muy bien. Sabía que no moriría miserable. Freyen, visiblemente desconcertado, se volvió hacia Phelps. Mayor, ¿tiene alguna idea de por qué el coronel Daniel se comporta así? Ni idea. Pero está claro que algo lo hacía feliz. Sí, pensé lo mismo, pero ¿qué demonios podría ser? Freyen ahora miró a Lucky. ¿Teniente Lucky? ¿Lo sabe? Pero Lucky, como era de esperar, meneó la cabeza. No. No lo sé. Y así, los 3 oficiales que quedaron en la oficina se quedaron rascándose la cabeza, enfrentados a un misterio que no podían ni empezar a desentrañar. Algún tiempo después, en la sala de audiencias imperial, ahora sentada en el trono imperial, la emperatriz Sylvia, habiendo recuperado su soberanía, miró a la asamblea reunida. Los ministros y altos funcionarios, recientemente liberados del confinamiento por Daniel Steiner, expresaban cada uno su propia opinión. Pero Sylvia no se atrevía a escucharlos de verdad, porque la persona más crucial para esta citación aún no había aparecido. El coronel Daniel aún no está aquí. Sylvia, vestida con un uniforme blanco y envuelta en una capa carmesí que simbolizaba su condición de emperatriz, se dirigió en voz baja al jefe de la oficina del Palacio Interior. El jefe de la oficina, evaluando su estado de ánimo, inclinó la cabeza respetuosamente. Ha llegado al palacio, Su Majestad. Debería estar aquí en breve. Sylvia asintió y decidió esperar un poco más. Y luego, unos minutos después, Daniel apareció por las puertas abiertas. Vestido impecablemente con su uniforme negro, Daniel entró en el salón y todos los murmullos entre los ministros y funcionarios se detuvieron abruptamente. El ambiente se tensó. Después de todo, Daniel Steiner ostentaba actualmente más poder real que nadie en el imperio, salvo la propia emperatriz. Incluso hubo rumores de que tal vez ejercía más poder que la emperatriz. Bajo la intensa mirada de sus compañeros, Daniel pisó la alfombra roja y avanzó. Al llegar a Sylvia, se arrodilló e inclinó la cabeza. Rindo mis respetos a la gran emperatriz. Sylvia lo miró con ojos cariñosos y finalmente habló. Levanta la cabeza, Daniel Steiner. Cuando Daniel levantó la mirada, Sylvia continuó. Regresaste a tu patria tras la derrota de la división blindada Magitech en la batalla de Esqueolán. Esto, sin duda, representa una gran pérdida para el imperio y un fracaso histórico. Un murmullo recorrió a los ministros. ¿Estaba ella, a punto de reprender a Daniel Steiner? Pero las siguientes palabras de Sylvia silenciaron instantáneamente su inquietud. Sin embargo, considerando que la batalla de Esqueolán fue resultado de una emboscada enemiga, que hubo confusión en la cadena de mando y que, a pesar de la derrota, las bajas se minimizaron gracias a sus acciones, este soberano reconoce los méritos militares del comandante en cuestión. La mano de Daniel se movió ligeramente. Había venido allí esperando que lo despidieran, y ahora, nada de esto tenía sentido. En resumen, te otorgaré la medalla al valor del dragón blanco, el más alto honor militar de primera clase del imperio. Era la condecoración más prestigiosa que se podía recibir en el imperio. Daniel, atónito, miró a Sylvia, totalmente sin palabras. Y Sylvia sostuvo su mirada mientras hablaba nuevamente. Además, todos los presentes saben que el motivo del regreso del coronel Daniel Steiner a la capital fue erradicar por completo a los colaboradores que acechan en el imperio. Por lo tanto, ordeno al coronel Daniel Steiner que asuma la plena responsabilidad de resolver la situación actual. Un sudor frío le corrió por la espalda a Daniel. Negó con la cabeza en señal de protesta, pero Sylvia no se detuvo. A partir de este momento, elevaré la Oficina Central de Seguridad a la categoría de Organización de Mandato Imperial Especial bajo el mando directo del trono. Y tengo la intención de poner al mando, temporalmente, al coronel Daniel Steiner como su autoridad interina. Si alguien tiene objeciones, que hable ahora. Se trataba de un nombramiento concedido por la propia soberana, al mismo hombre que la había liberado. Nadie se atrevió a alzar una voz disidente. Los ministros y funcionarios solo pudieron agachar la cabeza. Si no hay objeciones, procederemos. Coronel Daniel Steiner. Un escalofrío recorrió la columna de Daniel. Quería gritar por favor, paren esto. Pero con tantos ojos observándolo, no pudo. A partir de este momento me ayudarás. La mirada de Sylvia se suavizó mientras lo miraba.
como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, traerás un nuevo orden al imperio. Ante las palabras alto comisionado de emergencia, la sangre desapareció del rostro de Daniel. Y así, en un brillante día de primavera, con las flores empezando a florecer en toda la capital. Su Majestad. ¿Por qué me hace esto? Daniel Steiner había solicitado su despido, pero la emperatriz no se lo concedió. Tras recibir el cargo de alto comisionado de emergencia para la seguridad pública por parte de Sylvia, Daniel solicitó una audiencia con su majestad a través del jefe del Tribunal Interior en cuanto concluyó el Consejo Real convocado por la orden de reclutamiento. A continuación, se dirigió a la sala de audiencias del Palacio Imperial. No podía ni siquiera empezar a comprender la decisión de Sylvia, por lo que tenía la intención de hablar cara a cara y tratar de hablarlo una vez más. Realmente no creo que nada cambie solo porque hablemos. El hecho de que le hubiera concedido la medalla al valor del dragón blanco dejaba claro que estaba decidida a impulsarlo. Intentar persuadirla de que cambiara de opinión en ese momento era improbable que Sylvia asintiera. Sentado en un sofá dentro de la sala de audiencias, Daniel dejó escapar un suspiro y miró la recién agregada medalla al valor del dragón blanco prendida en el pecho de su uniforme. Una medalla blanca estilizada grabada con la cabeza de un dragón, alrededor de la cual irradiaba la rama Taiyan, símbolo del honor nacional. El blanco representaba a la familia imperial, y el dragón simbolizaba la defensa del imperio. En otras palabras, la medalla al valor del dragón blanco significaba un solo dragón defendiendo el imperio. El mero uso de una criatura mítica dejaba claro su significado. La concesión de la medalla al valor del dragón blanco era prácticamente el mayor honor que un soldado podía recibir. Por supuesto, para Daniel Steiner, que no quería nada más que quitarse el uniforme, esto no supuso ninguna alegría. Además de eso, como si la medalla no fuera suficiente dolor de cabeza, Sylvia le había otorgado a Daniel el puesto de alto comisionado de emergencia para la seguridad pública. Ese puesto, según todos los indicios, normalmente no lo ocupaba un soldado, sino alguien de la policía. En términos modernos, era aproximadamente equivalente al comisionado general de la Policía Nacional. Por lo tanto, según toda lógica, Daniel no debería haber sido elegible para el nombramiento. Sin embargo, se trataba de un estado de emergencia recientemente instaurado por la Guerra de las Calamidades, y el anterior comisionado, agobiado por la responsabilidad del estado actual de cosas, acababa de dimitir, circunstancias que hicieron todo esto posible. No era raro que los militares asumieran funciones policiales cuando la aplicación de la ley había colapsado. Dicen que es solo un nombramiento temporal hasta que el imperio se estabilice, pero, el hecho de que la propia Sylvia hubiera declarado a la Oficina Central de Seguridad una agencia de tareas imperiales especiales bajo el mando directo del emperador demostraba cuán inmensa era realmente la autoridad del puesto. Cumplir con las órdenes especiales del emperador significaba que la Oficina Central de Seguridad estaba completamente libre de la interferencia de todas las demás instituciones. Y estar libre de interferencias esencialmente significaba que Daniel Steiner, como alto comisionado, podía ejercer su autoridad en todo el imperio sin restricciones. Además, desobedecer a Daniel Steiner, que estaba cumpliendo órdenes especiales del emperador, se consideraba en sí mismo un acto de traición. De hecho, ahora se encontraba en la cima del poder. El problema es, Daniel no había querido ese tipo de autoridad, y la idea de servir como alto comisionado en la Oficina Central de Seguridad lo ponía ansioso por el tipo de malentendidos absurdos que seguramente seguirían. Yo también me haré enemigos, imagínense. Un joven oficial de origen huérfano que no solo asciende al rango de coronel en apenas un año, sino que ahora ejerce un poder absoluto como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública. No había garantía de que la gente no empezara a moverse con intenciones maliciosas. Los restos de la coalición noble aún no han sido erradicados. Los nobles reunidos durante el arresto del duque Belvar en el gran salón de la asamblea eran solo una parte de la coalición. Estaban conectados como una red de células dispersas, y para arrestarlos a todos, necesitarían extraerle una confesión al duque Belvar, pero eso no iba bien. Incluso aunque Freyen condujo personalmente la tortura, él se negó obstinadamente a abrir la boca. Y así, ser nombrado alto comisionado de emergencia significaba que, si bien tenía el poder en sus manos, también se había convertido en un objetivo principal para los enemigos ocultos del imperio. Para Daniel, que había luchado por sobrevivir a cada paso del camino, no había nada bueno en el puesto. Frunció el ceño con frustración, y fue entonces cuando entra su majestad la emperatriz. Al grito del jefe del patio interior, se abrieron las puertas de la sala de audiencias. Allí, vestida con un uniforme blanco puro, Sylvia entró lentamente, con su largo cabello dorado balanceándose detrás de ella.
Daniel se levantó de su asiento e hizo una cortés reverencia mientras observaba su serena figura acercarse. Su Majestad Coronel Daniel. Los dos intercambiaron breves saludos y se miraron a los ojos. Después de un breve silencio, Daniel fue el primero en hablar. Su Majestad. Esto no es lo que acordamos. ¿Por qué no me despidió como prometió y, en su lugar, me concedió la medalla al valor del dragón blanco y, además, me nombró alto comisionado? ¿No te gusta el puesto de alto comisionado? No se trata de si me gusta o no. Si ejerzo plena autoridad como alto comisionado, sin duda habrá quienes empiecen a cuestionar la legitimidad del gobierno de su majestad. Ante las palabras de Daniel, Sylvia entrecerró los ojos levemente, como si estuviera disgustada. Entonces, ¿quieres que te despida ahora mismo? Daniel no respondió. En el silencio que cayó entre ellos, Sylvia volvió a hablar, su voz se elevó por la emoción. Como bien sabe, Coronel Daniel, fui traicionado por aquellos en quienes confiaba. El duque Belvar, quien una vez afirmó ser mi maestro de niño, y el comandante Joanes de la Guardia Real, quien sirvió a mi padre con tanta lealtad, revelaron sus verdaderos rostros y volvieron sus espadas contra mí. Sus ojos claros ahora brillaban con una mezcla de rabia y tristeza. Ya no puedo confiar en nadie. Siento que todos llevan una máscara y podrían traicionarme en cualquier momento. Pero en todo este imperio, hay una persona. Una persona en la que puedo confiar de verdad. Esa persona estaba parada frente a ella ahora. Coronel Daniel Steiner. No solo me salvó 3 veces, sino que ahora dice que está dispuesto a darlo todo por mí. Póngase en mi lugar. ¿De verdad cree que podría dejarlo de lado? Daniel abrió la boca para responder, pero luego la volvió a cerrar. Lo único que quería era dejar el ejército, incluso si intentara explicarlo, probablemente ella no le creería, y él no podría pararse frente a su majestad y rogarle. Daniel no quiere esto. Por favor, despídelo. Al darse cuenta de que no podía cambiar la opinión de Sylvia, Daniel finalmente se rindió. Colocó una mano sobre su pecho e inclinó la cabeza ligeramente en un gesto de disculpa por su descortesía. Disculpe. Fue un comentario desconsiderado. Cuando Daniel ofreció sus disculpas, Sylvia parecía un poco arrepentida, moviéndose ligeramente con una expresión incómoda. Luego, apartando la mirada, murmuró. No fue un comentario descuidado. Sé perfectamente que el coronel Daniel solicitó mi destitución por mi culpa. Y si el puesto de alto comisionado realmente le incomoda, hay otra opción. ¿Y qué podría ser eso? Ante la pregunta de Daniel, el rostro de Sylvia se sonrojó levemente. Desde que se dio cuenta de que las emociones que sentía hacia Daniel esa noche eran algo cercano al amor, su corazón había comenzado a latir salvajemente por sí solo de vez en cuando, tanto que la preocupaba. De manera inusual, Sylvia apretó y aflojó los puños, se mordió el labio inferior sin razón y mostró otros comportamientos extraños antes de finalmente respirar profundamente. Reuniendo toda su determinación, Sylvia miró directamente a Daniel con un coraje renovado. ¿De verdad, quieres saberlo? Su voz tembló levemente. En el extraño silencio que siguió, Daniel, observando sus sutiles señales, sintió un escalofrío desconocido que lo recorría y sacudió la cabeza. Pareces preocupado, así que, no hace falta que me lo digas. En el momento en que Daniel declinó con la calma que demostraba, Sylvia, raramente vista tan sorprendida, vaciló visiblemente. Desde la distancia, el jefe del patio interior y las doncellas que observaban el intercambio mostraban sutiles expresiones de arrepentimiento. ¿Eh? Ah, sí, claro. Supongo que aún es un poco pronto. De todas formas, solo hablaba medio en serio. Con el rostro aún ardiendo, Sylvia levantó la mano y se abanicó en un intento de enfriarla. Aún así, ¿por qué hace tanto calor? ¿No te parece? La primavera últimamente no parece primavera en absoluto. Es como si ya estuviera llegando el verano, ¿no te parece? Ja ja ja. Mientras Sylvia divagaba evidentemente distraída, Daniel la miró con sospecha y finalmente habló. El verano ya está en camino, ¿no? Si eso es lo que dice su majestad, entonces ciertamente parece que el verano se acerca. Daniel giró la cabeza y miró por la ventana de la sala de audiencias. Bajo la luz del sol, los árboles del patio central perdían sus flores una tras otra y desarrollaban hojas de un verde intenso. Antes de que llegue el verano, debemos estabilizar la capital. Dado que su majestad ha decidido no destituirme y me ha designado como alto comisionado, supongo que no me queda más remedio que darlo todo. Ahora, Daniel y Sylvia estaban efectivamente a bordo del mismo barco. Y eso significaba que la caída de Sylvia estaría directamente ligada a la muerte de Daniel.
Es precisamente por eso que, ahora, no tenía otra opción que producir los mejores resultados posibles dentro de las circunstancias dadas. Sylvia, al notar el brusco estrechamiento de los ojos negros de Daniel, cambió la atmósfera. ¿Tienes algún plan brillante? No lo llamaría brillante, pero creo ver claramente cómo proceder. Parece que es hora de que hagamos una gran actuación. ¿Una actuación? Daniel asintió. La razón por la que el duque Belvar se atrevió a provocar una guerra civil fue, al final, porque nos subestimaron a su majestad el emperador y a mí. La ilusión de que podían ganar fue lo que los envalentonó. Así que, esta vez, nos aseguraremos de que todo el imperio lo entienda. Una sombra parpadeó en las profundidades de los ojos negros de Daniel. Su majestad el emperador, Daniel murmuró en voz baja, con la mirada fija en un solo punto. No en el patio que se encontraba más allá de la ventana, sino como si estuviera mirando hacia un futuro lejano. Y aquellos que desafíen mi voluntad, tendrán un final miserable tras concluir su encuentro con la emperatriz Sylvia. Daniel regresó triunfalmente a la oficina central de seguridad. Tras haber sido condecorado con la medalla al valor del dragón blanco y nombrado alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, nadie en la oficina pudo mirar a Daniel Steiner directamente a los ojos. Todos tuvieron que inclinar la cabeza. Entre ellos, el comisionado jefe, efectivamente el segundo al mando de la oficina, aduló a Daniel, llamándolo un día monumental en el que se establecerá un nuevo orden en el imperio, pero no recibió una respuesta favorable. Esto se debió a que Daniel, al ver desaparecer ante sus ojos la tan esperada oportunidad de retirarse, estaba hirviendo de furia contenida. Gracias a eso, reprendió al comisionado jefe frente a toda la oficina, diciendo: si tienes tiempo para adularme, úsalo para hacer todo lo que esté a tu alcance para estabilizar la seguridad pública del imperio. El comisionado jefe, inseguro de haber cometido un grave error, palideció mortalmente e hizo una profunda reverencia, balbuceando una disculpa. Daniel chasqueó la lengua una vez ante la pantalla y luego entró en la oficina temporal. Ahora, sentado en su escritorio, Daniel se desplomó profundamente en la silla con respaldo de cuero y suspiró silenciosamente, inmerso en una amarga autorreflexión. ¿Cómo diablos llegó a esto? Ante el lamento murmurado de Daniel, Lucky, que estaba trabajando en un escritorio cercano, aguzó el oído. Hizo una pausa en su trabajo, levantó la cabeza y miró en dirección a Daniel, con un signo de interrogación prácticamente colgando sobre su cabeza. Parecía estar de muy buen humor cuando salió hacia el Palacio Imperial, incluso estaba tarareando una melodía, pero ahora regresaba con el aspecto de un pescado seco. ¿Cuál podría ser la razón? Gracias a que le fue concedida la medalla al valor del dragón blanco y fue nombrado alto comisionado de emergencia, Daniel Steiner había ascendido, por el momento, a una posición que le permitía ejercer un poder apenas inferior al del emperador. Y, sin embargo, tenía la expresión de un cachorro empapado, irradiando una tristeza silenciosa. Era desconcertante. Incapaz de comprenderlo, Lucky inclinó la cabeza y finalmente abrió la boca. «Coronel Daniel, ¿pasó algo en el Palacio Imperial?» La pregunta de Lucky sacó a Daniel de sus cavilaciones. Él se giró ligeramente en su silla y la miró, ofreciéndole una leve sonrisa. «Le pido disculpas. Parece que le preocupé. No fue nada agradable, pero no es algo de lo que mi ayudante deba preocuparse. Para ser exactos, no podía expresar su deseo de retirarse. Ni siquiera podía pronunciar las palabras en voz alta. Estoy bien. Concéntrate en tus tareas». Una forma educada de decirle que no estaba de humor para hablar y que prefería que no lo molestaran, pero Lucky no se dio la vuelta. Ella simplemente lo miró fijamente, sus ojos rojos brillaban con sospecha. Mantener contacto visual con ella por tanto tiempo de alguna manera hizo que comenzara a formarse un sudor frío en mi rostro. Pensando que necesitaba cambiar de tema, Daniel se aclaró la garganta ligeramente. Por cierto, ayudante, ¿recuerda la batalla con Johannes, el antiguo comandante de la Guardia Real? Los ojos rojos de Lucky parpadearon inocentemente. Sí, lo recuerdo, parecías bastante enfadado en ese momento. ¿De qué hablaron exactamente? Ah, eso, Lucky recordó. Cuando entró al salón celestial sola para intentar convencer a Johannes de que se rindiera. Él había estado bloqueando la única salida y respondió a su demanda de rendición con una burla abierta. Le dije que no hablara como un perro mimado criado por Daniel Steiner. El comentario hirió el orgullo de Lucky, se diera cuenta o no, y ella respondió: mi relación con Daniel Steiner es de igualdad mutua como personas. Al notar su reacción emocional, Johannes le preguntó qué exactamente le hacía pensar que su relación era igualitaria. Lucky había comenzado a enumerar los recuerdos y experiencias que compartió con Daniel, a lo que Johannes respondió con la pregunta: ¿tienes una relación romántica con Daniel Steiner?
Incapaz de afirmarlo, Lucky negó con la cabeza y Johannes dejó escapar una risita baja. Y las palabras que él pronunció después aún no habían abandonado su mente. Entonces Daniel Steiner está jugando contigo. Es realmente lamentable. Aún no te has dado cuenta de que no eres más que un juguete para él. No hay nada más fácil que lidiar con un oponente emocionalmente afectado. Johannes claramente la había provocado a propósito, a sabiendas de eso. Y Lucky también lo sabía. Pero incluso cuando comprendes la intención detrás de las palabras de alguien, eso no hace que la violencia que conlleva sea más fácil de digerir. Por eso estaba enojada. Por eso luchó con más fuerza de lo habitual para derrotarlo. Después de su silencioso recuerdo, Lucky volvió a hablar tras una breve pausa. Coronel Daniel. ¿Qué soy yo para usted? Daniel quedó completamente desprevenido. Él le preguntó de qué habían hablado ella y Johannes, y de repente ella le lanzó una pregunta así. Pensó que quizás se estaba burlando de él, pero su expresión era muy seria. No podía ignorarlo. Estaba tratando de averiguar cómo responder cuando. Toc, toc. Coronel Daniel. Soy Otto Whitmore, director de la Oficina de Seguridad. Si no es molestia, me gustaría hablar con usted. Ambas miradas se volvieron naturalmente hacia la voz más allá de la puerta. Lucky dejó escapar una tos suave y se puso de pie, dándose cuenta de que en el flujo de recuerdos, había terminado haciendo una pregunta prematura. ¿Abro la puerta? Daniel asintió. De todos modos, tenía pensado reunirse con Otto Whitmore pronto. Cuando Lucky abrió la puerta, apareció Otto, elegantemente vestido con su uniforme de policía azul marino. Con la misma sonrisa tranquila que siempre llevaba, Otto se quitó el sombrero y saludó a Daniel. Ha pasado tiempo. Pareces mucho más experimentado que la última vez que nos vimos. Ah, y felicidades por tu nombramiento como alto comisionado. Daniel se levantó y respondió con un cortés asentimiento. Es un puesto temporal, pero gracias. Además, parece más joven de lo que recordaba, director Whitmore. Me cuesta creer que sea de mediana edad. Ah, vamos. ¿De qué sirve que alguien mucho más joven me llame joven? Aunque debo admitir que me alegra oírlo. Mientras Otto soltaba una suave risita, Lucky, sin decir palabra, acercó una silla y la colocó frente al escritorio de Daniel. Sin dirigirle una mirada a Lucky, Otto se acercó directamente a Daniel y le extendió la mano. No sé si me creerás, pero siempre supe que el coronel Daniel lograría algo grande. Me pregunto si recuerdas la conversación que tuvimos. Ah, ya lo recuerdo. Me informaste discretamente de que el duque Belvar tramaba algo. Tengo una gran deuda contigo. Pero antes de hablar de eso, ¿te gustaría sentarte? Cuando Otto asintió y se sentó, Daniel hizo lo mismo un momento después. Uno frente al otro, Otto sonrió suavemente y habló primero. Escucharlo hablar de ello como una deuda sin duda facilita esta conversación. El Buró de Seguridad tiene la intención de apoyar plenamente al coronel Daniel Steiner de ahora en adelante. Después de todo, estabilizar la capital es una orden directa de Su Majestad la Emperatriz. Ya veo. Eso facilitará mucho las cosas. Sin embargo, hay algo que debemos aclarar antes de continuar. ¿Cuál es la función de la Oficina de Seguridad? La pregunta surgió de la nada. Otto no entendió a dónde quería llegar Daniel, pero respondió sin protestar. Si tuviera que nombrar una, la función representativa del buró sería la contrainteligencia. ¿Contrainteligencia, verdad? Disculpe mi ignorancia, pero ¿podría explicarme exactamente qué significa eso? La frente de Otto se frunció levemente. No podía comprender por qué Daniel le preguntaba algo que claramente ya sabía. Sin embargo, a diferencia de la confusión de Otto, el rostro de Daniel permaneció indescifrable. ¿Fue demasiado difícil mi pregunta? Otto tragó saliva secamente y meneó la cabeza. Para nada. En resumen, la contrainteligencia se refiere a las actividades que impiden que la información clasificada del imperio se filtre a fuerzas externas. Prevenir filtraciones clasificadas. En ese caso, detener a los colaboradores que pasan nuestra información militar, versión oficial, a las naciones aliadas sería competencia de la Oficina de Seguridad, ¿no? La sonrisa desapareció de los labios de Otto. Inmediatamente sintió que la atmósfera cambiaba. Otto miró a Daniel, sintiendo una extraña y creciente sensación de inquietud, y asintió lentamente. Sí, supongo que sí. Daniel notó que la tensión aumentaba en la expresión de Otto y sonrió levemente. Por favor, no pienses que mis preguntas son demasiado extrañas. Solo estoy confirmando los hechos. Esto podría volverse una conversación larga. ¿Te gustaría tomar algo? Si no tiene ninguna preferencia, le prepararé café. Mi ayudante prepara una taza exquisita. No se arrepentirá. Ayudante.
Traiga 2 tazas de café. Lucky asintió en silencio y salió de la habitación. El sonido agudo de la puerta al cerrarse resonó limpiamente y, al hacerlo, Daniel giró los hombros una vez. Continuemos mientras esperamos el café. ¿Dónde estábamos? Ah, cierto, hablábamos de que detener a los colaboradores también es responsabilidad del buró. Daniel cogió un documento y lo desdobló. En él se enumeran, en resumen, las informaciones militares que el duque Belvar había transmitido a las naciones aliadas. Que yo sepa, el duque Belvar es el cabecilla de los colaboradores. Pasó información militar a las naciones aliadas en un intento de aniquilar deliberadamente a la 7ª División Blindada. Si no me equivoco, debería estar en la lista de personas buscadas del Buró de Seguridad. Coronel Daniel, por supuesto, si asumimos que la oficina desconocía la condición de colaborador del duque Belvar, podría haber margen para la indulgencia. Después de todo, sería difícil imaginar que existiera una red criminal tan vasta y organizada dentro de su propia agencia. Daniel cerró la carpeta suavemente. Pero si lo supieras, entonces eso es otro asunto completamente distinto. La mirada de Daniel se fijó en el director de seguridad. Aunque sus labios seguían sonriendo, sus ojos, oscuros como el abismo, no se movieron en lo más mínimo. Si lo sabías y guardaste silencio, entonces, a todos los efectos, no eres diferente de un colaborador. La respiración de Otto comenzó a acelerarse. Sintió como si una mano invisible le apretara el cuello. Daniel continuó mirándolo y luego colocó el documento sobre el escritorio. Fue como decir, dependiendo de tu respuesta, tu nombre podría ser agregado a esta lista. No debería haber nadie así. La voz de Daniel, espesa y lenta como un pantano, salió disparada. ¿No estarías de acuerdo? Los ojos de Daniel se entrecerraron bruscamente mientras miraban a Otto. Director de seguridad Otto Whitmore. Otto respiró profundamente y cerró los ojos ante las palabras de Daniel. Y por un breve momento, recordó el pasado. El credo personal de Otto siempre había sido vivir tranquilamente y durante mucho tiempo. La razón por la que nació el credo fue simple. Había visto y oído demasiado desde muy temprana edad, gracias a haber nacido en una familia noble. Desafortunadamente, la mayor parte fue desgracia. Por lo general, aquellos que buscaron el poder a través de la codicia o tomaron el lado equivocado en las luchas de poder de la élite tuvieron un final miserable. El propio padre de Otto fue un claro ejemplo de ello. Cuando el difunto emperador aún vivía, el duque Belvar utilizó a su hijo para expandir explosivamente su negocio en un intento de dominar la economía doméstica del imperio. Respaldada por la riqueza y la extensa red del duque Belvar, la compañía Ridesarp rápidamente se hizo un nombre en todo el imperio. Pero los negocios, como siempre, no fueron un camino de rosas. Aquellos que entraron primero en novelas, no copiar, leer aquí, constantemente intentarían reprimir a aquellos que subían desde abajo. En aquella época, el conde Porión, que impulsaba la industria automovilística, se opuso firmemente a los métodos del duque Belvar. Disgustado por el ascenso meteórico de la compañía Ridesarp, el conde Porión encontró una oportunidad para iniciar una demanda de patentes. También investigó personalmente varias de las cadenas de suministro contratadas por Ridesarp y descubrió que algunos de sus productos eran de baja calidad, lo que luego expuso ampliamente. Afirmó que había una razón por la que los vehículos de Ridesarp eran tan baratos. Naturalmente, la imagen de Ridesarp se desplomó y sus ventas se desplomaron. El padre de Otto, convencido de que los componentes de baja calidad de la empresa eran un problema, se puso del lado del conde Porión. Y entonces empezó. Juego de poder de represalia del duque Belvar. En primer lugar, aprovechó sus vínculos con los bancos nacionales para rebajar la calificación crediticia de la empresa del conde Porión y exigió el reembolso inmediato de sus préstamos. Por supuesto, la expansión comercial había dependido en gran medida de transacciones basadas en préstamos, y cuando los bancos repentinamente exigieron el reembolso, el flujo de efectivo del conde Porión se paralizó instantáneamente. Sin flujo de caja, la producción de vehículos cayó inevitablemente. Los inversores, que observaban desde la barrera, comenzaron a retirarse uno tras otro, alegando bajo rendimiento. El duque Belvar fue aún más lejos, presionando a funcionarios de alto rango y difundiendo rumores de que la compañía del conde Porión no cooperaba con el gobierno. En una época en la que la productividad se equiparaba a la lealtad al Estado, una empresa como la del conde Porión, ya paralizada por bloqueos financieros, era un blanco fácil para los carroñeros políticos. La presión del gobierno se apoderó de un negocio ya de por sí tambaleante. Al final, el conde Porión no tuvo más remedio que izar la bandera blanca. Era solo un rumor, pero Otto había escuchado que el conde Porión se arrodilló ante el duque Belvar en su mansión, rogando que me perdonen.
Pero el duque Belvar no mostró piedad con aquellos que lo desafiaron. Lo atormentó y lo aplastó hasta que la empresa quedó completamente en quiebra. Después de eso, el padre de Otto, que se había puesto del lado del conde Porión, se vio obligado a dimitir de su cargo de viceministro de Asuntos Exteriores. Lo hicieron parecer como si se debiera a la edad y a la jubilación, pero Otto sabía que no era así. Fue descartado por elegir el lado equivocado. Después de presenciar esa cadena de acontecimientos, Otto tomó una decisión. Vive tranquilamente y por mucho tiempo. No corras riesgos, no te pongas del lado de nadie. En lugar de ser un camarón aplastado entre ballenas en lucha, era mejor ser el camarón que juró lealtad a la ballena después de que la pelea terminó. La mayoría de las ballenas, ebrias de victoria, estaban más que felices de aceptar la falsa lealtad de Otto. Puede que sea oportunista, pero Otto nunca fue incompetente. Todos creían que tenerlo cerca sería útil de alguna manera. Así fue como Otto logró vivir lo suficiente para ascender al puesto de director de la oficina de seguridad. Tal vez me volví complaciente. Había llegado a verse no como un igual a una ballena, sino tal vez como un tiburón. La arrogancia de que incluso una ballena victoriosa no dañaría fácilmente a un tiburón como él había conducido a este momento. Pensar que habría alguien capaz de mantener la compostura incluso en la victoria, en el momento en que Otto confirmó que Daniel Steiner había recibido la medalla al valor del dragón blanco y había sido nombrado alto comisionado de emergencia de seguridad pública, vino aquí. Porque los humanos, cuando están eufóricos, a menudo pasan por alto las pequeñas transgresiones de los demás. Pero, Daniel no parecía nada contento. De hecho, parecía enojado. Estaba en la cima del poder que un simple oficial podía aspirar a alcanzar, pero no parecía nada contento con ello. Eso le creaba una profunda sensación de inquietud. Entonces, mantener el poder no era su objetivo. Si ese es el caso, Daniel podría ser en realidad alguien que genuinamente quiera hacer del imperio algo más grande. Una auténtica encarnación de una ideología de sangre férrea. Cuando Otto abrió lentamente los ojos, Daniel Steiner lo miraba fijamente. He tratado con todo tipo de personas que han probado el poder, grandes y pequeñas, pero este tipo de hombre es una novedad. No tenía idea de cómo manejar a alguien así. Con un sudor frío formándose en su cuerpo, Otto decidió intentar hablar para salir de esa situación, al menos lo mejor que pudo. Coronel Daniel. Está malinterpretando algo. No le presenté pruebas sólidas sobre el duque Belvar. Simplemente le ofrecí mi sospecha personal como consejo, nada más. En otras palabras, la oficina de seguridad no había hecho nada porque no había pruebas contundentes de que Belvar estuviera planeando una rebelión. Daniel, a quien al menos le pareció plausible, golpeó el escritorio con el dedo índice unas cuantas veces antes de hablar. Aún así, hay algo que no entiendo del todo. Si sospechabas algo, ¿por qué no investigaste? Habría tenido que arriesgar mi vida para hacerlo. Otto lo interrumpió, poniendo su expresión más agraviada. Como bien sabe, coronel Daniel, el duque Belvar tiene su red de gente dispersa por todo el imperio. Nunca se sabe quién es uno de sus peones. En una situación como esa, un movimiento imprudente casi seguro acabaría en sangre. Habiendo terminado su explicación, Otto esperó la respuesta de Daniel. Dijera lo que dijera Daniel, Otto había decidido disfrazarlo y justificarse. Pero Daniel no dijo nada. Él simplemente siguió mirando a Otto con una leve sonrisa. Y con eso, un pesado silencio descendió entre ellos. Garrapata, el sonido del segundero del reloj de pared era demasiado claro. A Otto se le puso la piel de gallina, pero se obligó a mantener la calma. Mirando a Otto, que estaba claramente más tenso de lo habitual, Daniel dejó escapar una risa silenciosa. Director Otto. Solo lo diré una vez. Colocando ambas manos sobre el escritorio, Daniel entrelazó sus dedos. En ese movimiento lento y deliberado, su sonrisa se desvaneció gradualmente. No me interrumpas otra vez. Su voz, ahora fría y seria, cortó el aire como una espada. Otto no pudo sostener la mirada de Daniel. Bajó lentamente la vista y asintió levemente. Satisfecho con eso, la sonrisa de Daniel regresó. Agradezco su explicación, director Otto, a pesar de su interrupción. Pero no tenía sentido. En esencia, lo que dijo es que puso en peligro a la nación por su propia seguridad. Como alguien que actúa bajo las órdenes directas de su majestad la emperatriz, no puedo evitar verlo así. Inclinándose hacia adelante sobre el escritorio, Daniel susurró al oído de Otto. ¿Este hijo de puta en serio está jugando conmigo ahora mismo? Las heladas palabras dejaron la boca de Otto ligeramente abierta. Al ver esto, Daniel le dio un par de ligeros golpecitos en el hombro a Otto y se levantó de su asiento. Ni a mí ni a su majestad nos gustan los que juegan. Pero no nos desagradan especialmente quienes son plenamente conscientes de su situación. Otto no respondió. No pudo responder.
Su corazón latía tan violentamente que dedicaba todo su esfuerzo a intentar calmarlo. Le permitiré conservar su puesto como director de la oficina de seguridad. Una reducción de sueldo y una advertencia formal por escrito. Esa es la medida disciplinaria que le impondré. Sin embargo, espero una promesa suya, director. ¿Una promesa, dice? Tras hablar hoy con Su Majestad, hemos decidido establecer una nueva agencia, la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional. Se implementará un sistema de vigilancia dual, y sus agentes se desplegarán en todas las ramas del gobierno. Aunque fue concebido como una medida para prevenir una rebelión, Otto no podía quitarse la sensación de que esta nueva oficina sería en realidad una extensión de la voluntad de Daniel Steiner. Habrá algo de ruido, claro. Pero nadie quiere otro Belvar. Así que lo aceptarán, ¿no le parece, director Otto? Eso no fue una sugerencia. Fue una orden. Convenza al resto del gobierno de aprobar la creación de la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional, apoyándola públicamente. Y no se quedaría ahí. Si el director de la Oficina de Seguridad apoyara abiertamente la nueva agencia delante de todos los ministerios, a todos los demás les parecería como si hubiera jurado lealtad a Daniel Steiner. Era una manera de obligar a Otto a sentarse en el mismo barco, sin dejar lugar a la traición. Otto quiso negarse desesperadamente, pero no pudo. Podía sentir a Daniel Steiner sosteniendo la correa alrededor de su cuello. Si me niego aquí. En el mejor de los casos, lo despojarían de su cargo y, en el peor, acabaría en prisión. Buscó en su mente otro camino, cualquier otro camino, pero cada opción estaba bloqueada por el hombre que estaba frente a él. Todo lo que Daniel había dicho y hecho hasta ahora había sellado todas las salidas posibles. Otto no tuvo más remedio que aceptarlo ahora. Daniel Steiner fue un hombre que sabía ejercer el poder a través de las palabras. Pensar que solo lleva un día en el cargo de comisionado. Otto chasqueó la lengua en silencio y se puso de pie para enfrentar a Daniel. La convicción que ardía en esos ojos negros parecía encarnar la voluntad misma del imperio. Al darse cuenta de que no podría oponerse a eso, Otto se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza. Cumpliré su voluntad, comisario. Prometió obediencia. Pero su credo personal permaneció inalterado. Y aún así, si vivir tranquilo y durante mucho tiempo significara convertirse en uno de los leales a Daniel Steiner, entonces así sea. Mientras Daniel recibía la promesa de lealtad de Otto, Lucky estaba completamente concentrada en preparar café en la sala de descanso. Levantó la tetera y vertió lentamente agua caliente sobre los granos molidos que se encontraban en el filtro. Cada vez que lo hacía, un aroma a caramelo rico pero sutil se extendía suavemente por toda la habitación. Una buena señal. La extracción se estaba realizando sin problemas. Repitiendo el mismo movimiento 2 veces más, Lucky repartió el café recién hecho en tazas. Solo la de Daniel recibió azúcar y un chorrito de leche. Ella lo adaptó a su gusto por lo dulce. Colocando las tazas en una bandeja, seleccionó un bocadillo adecuado para acompañarlas. Después de comprobar una vez más que no había olvidado nada, Lucky tomó la bandeja y salió de la sala de descanso. Se dirigió hacia la oficina de Daniel, pero luego se detuvo. Otto Whitmore, director de la oficina de seguridad, acababa de abrir la puerta de la oficina y salió. Ah. Eres el ayudante del comisario, ¿verdad? Sonrió levemente al ver a Lucky, pero había desaparecido el aire relajado que tenía al entrar en la habitación. Su expresión ahora parecía de alguna manera desgastada. Debiste haber trabajado duro preparando ese café. Lo siento. Sentí que no podría respirar si me quedaba ahí dentro más tiempo, así que escapé. ¿Pasó algo? Oh, definitivamente pasó algo. No puedo decir mucho al respecto, pero he conocido a mucha gente en mi camino a director, pero el coronel Daniel es, ¿cómo decirlo? Otto hizo una pausa y luego soltó una risita baja. Realmente parece alguien que trabaja por el imperio. Por lo que veo, el coronel Daniel no ve el poder como un fin, sino como un medio para alcanzarlo. Lucky asintió levemente. Desde su perspectiva, no se equivocaba. Es un buen hombre y uno aterrador también de verdad. Ante el comentario burlón de Otto, Lucky parpadeó sin comprender. Ella nunca había pensado que Daniel fuera aterrador. Al notar la reacción de Lucky, Otto soltó una tos un poco incómoda, como si se arrepintiera de lo que acababa de decir. Más importante, preocupado de que su honesto comentario pudiera ser tomado como una calumnia contra Daniel, Otto cambió rápidamente de tema. El aroma es bastante agradable. No soy precisamente un experto en café, pero puedo decir que es de primera calidad. Si hubiera sabido que probaría un café así, quizá me habría quedado más tiempo. Esa parte era al menos mitad verdad.
A medida que la guerra del imperio se prolongaba, las importaciones de artículos de lujo como el café se habían vuelto extremadamente limitadas. Y los pocos que lograron entrar generalmente fueron redirigidos a las líneas del frente, donde se encontraban los oficiales al mando y los soldados. Conseguir auténtico café de alta calidad en la capital no era hoy en día tarea fácil. De hecho, el café instantáneo y los sustitutos a base de achicorria estaban de moda. Parece que la Oficina Central de Seguridad tiene un presupuesto de asistencia social bastante generoso. Almacenar productos de esta calidad no debe ser barato. Lo compré con mi propio dinero. Otto parpadeó lentamente ante la respuesta de Lucky. Y es comprensible. En el clima actual, beber regularmente café real, no un sustituto, implica desembolsar una suma importante. Para que un simple teniente pudiera costear un nuevo puesto, básicamente tendría que gastar casi todo su sueldo. ¿De tu propio bolsillo? Cuando Lucky asintió, Otto la miró con lástima. Podría estar en el mismo barco que yo. Empezó a sospechar que quizá Lucky también había sido obligada a ser leal a Daniel. Por supuesto, la verdad era mucho más simple. Lucky gastó voluntariamente más de la mitad de su salario en café, porque a Daniel le gustaba y a ella no le importaba beberlo. Otto, sin saber nada de esto, le ofreció una sonrisa agridulce. Ambos aguantamos. Colocándose una mano sobre el pecho, hizo una reverencia como un caballero. Bueno, me despido. Tengo bastantes cosas que hacer. Ah. Entendido. Lucky no se sintió particularmente inclinada a detenerlo, por lo que se hizo a un lado. Al ver a Otto pasar a su lado con una expresión extraña, sacudió la cabeza ligeramente y abrió la puerta de la oficina. Dentro, Daniel estaba hablando por teléfono. Tráelos uno por uno. Sí. Lo decidiremos después de confirmarlo. Se emitirá un aviso formal fuente original, sobre la reestructuración de la oficina. Actúen en cuanto llegue. Bien. Cuanto antes, mejor. Al finalizar la llamada, Daniel colgó el auricular. Dejando escapar un suspiro bajo, miró a su alrededor con expresión fatigada, y entonces notó a Lucky. Teniente. No se quede ahí parado. Pase. Lucky asintió y dio un paso adelante, colocando la bandeja de café en su escritorio. El aroma llegó a la nariz de Daniel y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Huele bien. Si quieres, siéntate y acompáñame a tomar una taza. ¿Te refieres a ahora mismo? Sí. Incluso para ser productivo, un descanso de vez en cuando no está mal entendido. Aceptando su oferta, Lucky tomó asiento. Daniel, observándola, levantó su taza, tomó un sorbo y lentamente comenzó a hablar. Antes me preguntaste algo. ¿Qué significas para mí? Lucky parecía visiblemente sorprendida. No esperaba que él respondiera. Teniente. Para ser sincero, nuestra relación es algo inestable. Ambos tenemos cosas que ocultar. Ambos lo hemos presentido, y sin embargo, ninguno ha dicho una palabra. ¿Por qué? Porque en cuanto lo hacemos, no hay vuelta atrás. El vapor se elevaba suavemente desde la taza que tenía en las manos. Así que no preguntaré. A menos que decidas decírmelo tú mismo. Yo. No te presiono. Cada uno tiene sus circunstancias. Y no importa lo profundo u oscuro que sea tu secreto, no me importará. Siempre y cuando quieras permanecer a mi lado como mi ayudante. En la tranquila oficina, sus miradas se cruzaron. Teniente, no sé exactamente qué le dijo Johannes, pero... Daniel hizo una pausa. Eres alguien importante para mí. Los ojos de Lucky se abrieron con incredulidad. Completamente sorprendida, no dijo nada, solo se quedó mirando. Daniel sonrió y volvió a levantar su taza. Sin que Lucky lo supiera, su mano temblaba levemente. Tengo que ganármela. Ahora que soy alto comisionado de emergencia, las naciones aliadas estarán desesperadas por matarme. Si Lucky se volviera contra mí, estaría prácticamente muerto. Él quería confiar en ella. Pero había demasiadas incógnitas. Mientras Lucky fuera un antiguo sujeto de prueba, no había forma de saber qué podría haber incrustado el conde Caledra en su interior. Por supuesto, tal dispositivo no existía. Mientras Daniel se movía ansiosamente, sin darse cuenta de la verdad, la mente de Lucky estaba en completo desorden. Dijo que yo era importante. Desde la perspectiva de Lucky, que había amado a Daniel en silencio desde lo más profundo de su corazón, esas palabras se sintieron casi como una confesión. Pero... podría estar equivocada. Podría ser algo que estaba imaginando sola. Queriendo una respuesta clara, Lucky juntó los dedos sobre su regazo y preguntó. ¿Qué tan importante soy para ti, exactamente? Comparado con Kelly. Fue un movimiento audaz por parte de Lucky. Ella acababa de mencionar a la única mujer que Daniel nunca había podido olvidar. Daniel, por el contrario, estaba simplemente confundido. ¿Por qué me pide que la compare con un perro?
Kelly había sido una querida compañera de la infancia, una perra a la que Daniel aún extrañaba mucho. Pero comparar a una persona con una mascota, eso ni siquiera le parecía un dilema. Él respondió sin dudarlo. Por supuesto que eres más importante. Ante esas palabras, el rostro de Lucky instantáneamente se puso carmesí. Ella jadeó, con la respiración atrapada en su garganta, mientras su mente se quedaba en blanco. Tanto fue lo que la respuesta de Daniel la sacudió. Incluso el solo hecho de escuchar ambos son importantes la habría hecho feliz, pero tú eres más importante estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Y aún así, Daniel no tenía idea de por qué de repente se había congelado. Teniente. Lucky salió de su estado y se levantó de su asiento. Había logrado recuperar su expresión neutra, pero el enrojecimiento de su rostro y sus orejas la delataban. Voy a la sala de descanso. Me olvidé algo. En realidad no había olvidado nada, pero si se quedaba allí más tiempo, temía decir algo imprudente. Necesitaba calmarse, así que esa fue la excusa que dio. Daniel asintió. Está bien. Adelante. Gracias. Mientras Lucky salía apresuradamente de la oficina, Daniel se quedó solo. ¿De qué se trataba todo esto? No pudo entenderlo. Justo cuando tomaba otro sorbo de café, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Daniel dejó la taza y habló. Adelante. Pensó que Lucky ya habría regresado, pero fue Phelps, su oficial de inteligencia, quien entró por la puerta abierta. Sus manos estaban llenas de periódicos de The Imperial Daily. Exactamente lo que Daniel había solicitado. Recopilado por fecha. Coronel Daniel. Tras ofrecer un breve saludo, Phelps se acercó y dejó la pila de papeles sobre el escritorio de Daniel. Como me pediste, traje todos los números del diario imperial desde nuestra derrota en el frente oriental hasta la actualidad. Lo has hecho bien. Echemos un vistazo. Daniel recogió los papeles y comenzó a hojearlos en orden cronológico. ¿Ha perdido el héroe de guerra su aura? El coronel Daniel Steiner fue derrotado en el frente oriental. Daniel Steiner, el traidor, al fin descubierto. Inteligencia confirma su regreso a la capital al frente de la 7ª División Blindada. Condenamos al chacal traicionero Daniel Steiner. El regimiento blindado de la División de la Guardia se moviliza para transmitir las órdenes de la emperatriz. Valientes guerreros, derroten al traidor Daniel Steiner. El regimiento blindado de la División de la Guardia se une a Daniel Steiner. ¿Es un zorro del campo de batalla? ¿Cómo los convenció? El genio militar Daniel Steiner llegará a la capital en 3 días. Los ciudadanos sospechan que su marcha tiene un propósito. El coronel Daniel Steiner, la única esperanza del imperio y el leal servidor de su majestad, erradica a los traidores ocultos en la capital. El artículo final estaba fechado hace apenas 3 días. Al ver el evidente cambio de tono, Daniel no pudo evitar reírse. ¿Están rogando por sus vidas, no? Ante el comentario, Phelps asintió levemente. Parecen estar en pánico. ¿Cómo piensas responder? Si se hubieran resistido, las cosas podrían haberse complicado. Pero si van a humillarse así, es simple. La voz de Daniel era fría. Mayor Phelps. Seleccione 20 soldados de complexión robusta. ¿Quieres decir? Sí. Daniel se levantó de su silla y tomó la gorra del uniforme que descansaba sobre su escritorio, colocándola directamente sobre su cabeza. Bajo el ala, sus ojos negros brillaban con una luz gélida. Pagarán el precio de todos los ataques que incansablemente me lanzaron. Tercer piso de la sede del Imperial Daily. Oficina del editor jefe, Manlart. ¿Por qué no ha habido contacto todavía? El director de seguridad pública dijo que se pondría en contacto, ¿no? Mientras caminaba de un lado a otro por la oficina, Manlart miraba a un lado, incapaz de ocultar su creciente agitación. Subdirector. ¿Me equivoco? El editor adjunto Redenz, al captar la mirada penetrante de Manlart, abrió la boca. No, señor. Por lo que he oído, el director dejó la oficina central de seguridad. Si su suposición es correcta, ya deberíamos haber tenido noticias suyas. ¿No crees que está ignorando deliberadamente nuestros mensajes? Lamentablemente, así parece. Manlart se detuvo con el ceño fruncido. Un gemido seco escapó de su garganta. No me digas que nos ha traicionado. Otto Whitmore, ese parásito traicionero. Otto, el director de seguridad pública, había prometido originalmente ayudar al diario imperial. Tan solo unos días antes, Manlart se había reunido con él personalmente y le había pedido que convenciera a Daniel Steiner para asegurar la supervivencia del periódico. Era un secreto a voces que una generosa cantidad de oro había acompañado esa petición. Pero Otto Whitmore no cumplió su palabra. Si hubiera conseguido convencer a Daniel Steiner, ya se habría puesto en contacto con ellos. Y el hecho de que ahora esté evitando el contacto por completo. Estaba claro.
La persuasión había fracasado. No, tal vez no fue solo un fracaso. Tal vez Otto había ido directamente a ver a Daniel Steiner y le había contado todo. El editor jefe del Imperial Daily intentó sobornarme para que lo convenciera, comisionado. La mayoría de la gente tal vez no lo crea, pero Otto Whitmore, que siempre había movido la cola ante quienquiera que ostentaba el poder, era más que capaz de hacer algo así. Y si eso fuera cierto, entonces el diario imperial ya estaba en una situación de la que no podría salir. Manlard instintivamente se frotó el cuello, tragó saliva con dificultad y dijo: subdirector. Vaya a la oficina de seguridad pública. Ahora mismo. Disculpe. ¿Quiere que vaya a la oficina? ¿Sí? Si no contesta nuestras llamadas, iremos en persona y le pediremos que nos dé una respuesta. Pero, ¿nos dejarán entrar siquiera? ¿Y entonces qué se supone que hagamos? Simplemente sentarnos aquí esperando a que caiga el hacha. Como ranas en una olla, parpadeando hasta que nos hiervan vivos. Redenz se estremeció ante el repentino estallido y bajó la cabeza. No, señor. Iré inmediatamente a averiguar qué pasa. Se giró sin decir otra palabra, abrió de golpe la puerta de la oficina y salió corriendo. Los periodistas en sus escritorios levantaron la vista ansiosos cuando Redenz pasó, secándose el sudor de la frente. Todos habían oído a Manlard gritar hacía apenas unos momentos. ¿Qué pasó? Ni idea. Pero no suena bien. ¿Y ahora qué nos pasa? Mientras la sala de redacción se llenaba de murmullos, Redenz agarró su maletín, pasó rápidamente por varios departamentos y se dirigió a la salida. Salió después de bajar las escaleras, pero se detuvo en seco. Una larga fila de vehículos militares se dirigía directamente al edificio del Imperial Daily. No, de ninguna manera. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando los jeeps empezaron a estacionarse, uno por uno, justo frente al edificio. Tan pronto como se detuvieron, las puertas se abrieron al unísono y salieron soldados corpulentos. Llevaban uniformes con una insignia de granada cosida en sus hombros, y ya estaban mirando a Redenz con una intensidad cortante. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Granaderos. La infantería de élite. Y su presencia aquí solo significaba una cosa. El coronel Daniel Steiner, alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, había decidido allanar el Imperial Daily. Chillido, un jeep se detuvo un instante después que los demás, y la puerta del conductor se abrió. Un soldado salió, corrió rápidamente y abrió la puerta trasera del pasajero. Y allí estaba, sentado en el asiento trasero, Daniel Steiner. Ajustándose la manga, levantó la mano con calma y se arregló la corbata antes de salir del vehículo. Después de asentir en agradecimiento al soldado, Daniel miró a su alrededor y encontró miradas con Redenz. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras caminaba hacia él. Buenas tardes. Soy el coronel Daniel Steiner, recién nombrado alto comisionado de emergencia para la seguridad pública. ¿Y ustedes? Ah, yo. Redenz se tragó la voz temblorosa y forzó una respuesta. Soy Redenz. Subdirector del Imperial Daily. Ajá. El subdirector, por supuesto. Qué oportuno. Si no es mucha molestia, me gustaría conocer al editor jefe. ¿Podrías indicarme el camino? Necesitaba responder. Pero las palabras no le salían. Redenz jadeaba como si acabara de correr. Daniel se encogió de hombros con indiferencia. ¡Ay, Dios mío! No te ves bien. Si es por mi culpa, te pido disculpas. Supongo que la idea de acompañarme ante el editor en jefe se siente demasiado como una traición, debe de estar pesando en tu conciencia. En ese caso, permíteme aliviarte la carga. La sonrisa de Daniel desapareció mientras miraba directamente a Redenz. Llévame con el editor jefe. Ahora mismo. Tercer piso de la sede del Imperial Daily. Oficina del editor jefe, Manlard. Al mirar a través del gran ventanal de su oficina, Manlard vio que Redenz regresaba. En el momento en que Redenz, con el rostro lleno de miedo, pisó el tercer piso, Manlard se levantó de su asiento, incapaz de contener su ira. Estaba a punto de gritarle por no ser capaz de manejar una tarea tan sencilla, pero los gritos nunca ocurrieron. Porque los soldados armados empezaron a llegar en masa detrás de Redenz. ¿Kiara? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay soldados aquí? Lo siento. No hice nada. Mientras el personal nervioso gritaba confundido, los soldados tomaron fácilmente el control del tercer piso del diario imperial. Mientras presionaban a los empleados con miradas frías, el sonido de botas resonó desde la escalera. Al girar la cabeza hacia la fuente, el personal y Manlard vieron a Daniel Steiner entrando por la puerta abierta. La cruz dorada, la estrella nacional y la medalla al valor del dragón blanco estaban apretadas sobre su pecho. Hacer clic.
Sus pasos eran pausados, como si pretendiera ser el verdadero poder del imperio. Cruzando la habitación silenciosa, Daniel se dirigió a la oficina del editor en jefe y golpeó suavemente la puerta noble. No copiar, leer aquí. Soy el coronel Daniel Steiner, cumpliendo una orden especial de Su Majestad la Emperatriz. Tengo asuntos urgentes que atender. ¿Podría abrir la puerta, por favor? Manlard, que no tenía margen de maniobra, abrió la puerta. Daniel asintió una vez en agradecimiento y entró. Una vez que Daniel entró, Manlard cerró la puerta detrás de él. En medio del incómodo silencio, Daniel se dirigió al estante de exhibición instalado en la oficina del editor en jefe. Vaya, has ganado un montón de premios. Periodista del año, el premio de periodismo de investigación, incluso te eligieron como organización de medios destacada en tiempos de guerra. Así es el Imperial Daily. Daniel tomó una placa de la vitrina y la examinó, dejando escapar una risita baja. Aunque ahora me pregunto qué significa todo esto, las palabras y acciones de Daniel causaron una sutil intimidación. Manlard, intentando mantener la compostura, finalmente habló. Coronel Daniel Steiner. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Ha atacado a la prensa. Y no a cualquier prensa, sino al periódico más importante del imperio. Veo. Daniel, con aspecto despreocupado, colocó tranquilamente la placa en el lugar que pertenecía. Míralo desde otra perspectiva. En algún momento, empezaste a dedicar bastante tiempo a publicar artículos negativos sobre mí. Sobre un héroe de guerra del imperio, nada menos. Cepilló suavemente la superficie de la placa que había devuelto. Ese héroe de guerra regresó, lideró al ejército, arrestó a colaboradores y se convirtió en el alto comisionado de emergencia para la seguridad pública por orden de la emperatriz. Así que me cuesta entenderlo. Daniel retiró su mano y las juntó detrás de su espalda. ¿Por qué este tonto todavía no entiende su lugar? La situación había dado un vuelco. Era absurdo que alguien en la posición de Manlard siguiera actuando con orgullo en lugar de arrastrarse. Pero Manlard lo sabía. Hacer una reverencia no mejoraría la situación. Si quería ganar tiempo, resistirse era la decisión correcta. Aunque digas eso, apretando el puño en señal de coraje, Manlard continuó. Aquí no encontrarás nada. Y sí, es cierto que el diario imperial lleva mucho tiempo recibiendo donaciones de nobles. Pero todo se ha hecho mediante procedimientos legales. Respiró profundamente y afirmó que nada de ello violaba la ley. Así que le pido encarecidamente, coronel Daniel Steiner. Por favor, detenga esta represión de la prensa por la fuerza. El diario imperial nunca ha actuado fuera. ¿Quién decide eso? Las palabras de Daniel le cerraron la boca. Cuando Manlard permaneció en silencio, Daniel volvió a preguntar. Pregunté quién decide si tus acciones violaron la ley. Manlard todavía no respondió. Más exactamente, no pudo. Porque sintió que algo en la presencia de Daniel había cambiado. ¿Por qué no respondes? ¿Te parece una broma mi pregunta? Daniel se giró lentamente y miró a Manlard. La fuerza opresiva en sus ojos, que no parpadeaban, le dificultaba respirar. Oh. Daniel se acercó a Manlard y continuó con frialdad. ¿Por fin has descubierto cuál es tu lugar? Su hombro se estremeció. Sabiendo que no había nada más que decir, Manlard bajó la cabeza en silencio. Temblando bajo el peso del miedo, Manlard comprendió. Daniel Steiner era mucho más monstruo de lo que el mundo creía. Había tomado una decisión audaz, con la esperanza de llevar las cosas hacia una nueva dirección, pero había sido un intento inútil. Al darse cuenta de que estaba en una posición completamente subordinada, Manlard habló con voz arrastrada. ¿Qué pretendes hacer conmigo? No había un rastro de esperanza en su rostro, sumido en la derrota. Francamente, incluso si Daniel Steiner declarara que él personalmente llevaría a cabo la ejecución, Manlard no podría resistirse. ¿Justificación? En el momento en que Daniel, como alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, informara a Su Majestad la Emperatriz que este hombre ayudó al duque Belvar, cabecilla de los colaboradores, publicando artículos tendenciosos, todo se habría acabado. Tras sufrir la calamidad de la guerra, Su Majestad debe ser repelida por todos los nobles. No había ninguna posibilidad de que las palabras de Daniel Steiner fueran rechazadas. Los mismos artículos que había publicado a favor de los nobles para conseguir financiación habían vuelto para destruirlo. Justo cuando Manlard exhaló suavemente, convencido de que no había nada más que pudiera hacer. Editor en jefe.
Si sigue mis instrucciones, le perdonaré la vida. La voz de Daniel Steiner se deslizó en sus oídos como una suave tentación. Para Manlar, aquello era simplemente otra forma de terror. Hace apenas unos momentos, Daniel había estado dispuesto a matarlo, reprendiéndolo sin piedad, pero ahora era diferente. Ahora que su oponente había perdido la voluntad de resistir y había aceptado la derrota, ¿no estaba Daniel sonriendo como si lo estuviera disfrutando? Manlar, incapaz de comprender lo que se escondía tras la sonrisa de Daniel Steiner, guardó silencio. Daniel continuó. Admite que publicaste artículos tendenciosos y afirmas que te sientes responsable de tus errores, y luego renuncia. Por el precio de tu vida, es una ganga, ¿verdad? ¿Quieres decir, renunciar? Correcto. Además, me gustaría que nombraras a una figura externa como tu sucesor, ya que el diario imperial está plagado de prejuicios. ¿A quién? Nombrad a Boehm, editor jefe del Melvaroten Times. Las pupilas de Manlar temblaron. Los tiempos de Melvaroten, incluso si hubiera querido no saberlo, no había forma de evitarlo. Cuando se difundió la noticia de que Daniel Steiner estaba retirando sus fuerzas, el Imperial Daily y otros periódicos criticaron el incidente, pero el Melvaroten Times no. Defendieron a Daniel Steiner, argumentando que no había necesidad de apresurarse a juzgar sin entender antes el motivo de la retirada. En aquel entonces, a Manlar le habían resultado incomprensibles sus acciones. Ahora que Daniel Steiner había mencionado el Melvaroten Times, todo quedó claro. Así que el Melvaroten Times era el portavoz de Daniel Steiner. Manlar apretó los dientes. Poner al editor jefe del Melvaroten Times a cargo del diario imperial significaba que el periódico más grande del imperio pasaría a ser efectivamente de Daniel Steiner. Le entregaría todo lo que había construido a Daniel Steiner. Pero Manlar no tenía otra opción. Porque el hombre que tenía su vida en sus manos en este momento no era otro que Daniel Steiner. Hablaré con el editor, una sabia decisión. Y por si acaso, déjame decirte esto también. Daniel agarró suavemente el hombro de Manlar y susurró. Si la lengua es demasiado larga, seguramente se cortará. Una clara advertencia de que no debía hablar de esto con nadie ajeno a él y que si actuaba de algún modo más allá de las órdenes dadas, habría consecuencias. Cuando el congelado Manlar asintió levemente, Daniel le ofreció una leve sonrisa y salió de la oficina. Ante esto, el personal, algunos escondidos bajo los escritorios, otros aturdidos, se giraron para mirar a Daniel. Echó un vistazo al personal del diario imperial y se dirigió a ellos con naturalidad. Parece que hay bastantes periodistas de política aquí. Algunos me resultan familiares. Solías acosarme insistentemente para conseguir una entrevista, ¿verdad? Daniel señaló a un periodista con una sonrisa burlona, pero la atmósfera solo se volvió más pesada. No los reconozco. Supongo que son parte de los equipos de edición o corrección. Y además, debe haber quienes trabajan duro en editorial, impresión, publicidad y ventas. Solo se podía oír el leve sonido del personal tragando saliva. No creo que ninguno de ustedes tenga la culpa. Simplemente cumplieron las órdenes superiores. Por lo tanto, no pienso responsabilizarlos. Nadie se sintió aliviado, porque Daniel Steiner no había terminado de hablar. Pero no interpretes que eso significa que te han concedido la absolución. Daniel Steiner seguía sonriendo, pero debajo de esa sonrisa se escondía una amenaza dirigida al personal. Si alguno de ustedes, impulsado por tendencias rebeldes, pretende seguir escribiendo artículos tendenciosos después de hoy. Después de un breve silencio, Daniel volvió a hablar. Entonces las cosas no terminarán tan pacíficamente como hoy. Los rostros de los periodistas palidecieron. Entre los redactores escondidos bajo los escritorios, varios dejaron escapar un hipo de miedo. Satisfecho de que la advertencia hubiera sido entregada, Daniel se volvió hacia un soldado cercano y habló. Retirar. El soldado asintió y transmitió la orden a los demás. Mientras la sala se llenaba de gente, Daniel salió del edificio en silencio. Al salir por la entrada principal, vio a Phelps junto a un jeep militar, junto con el conductor. Phelps saludó y Daniel le devolvió el saludo con un breve asentimiento. Coronel Steiner. ¿Todo salió bien? Fue casi demasiado fácil. Cuando Daniel se acercó, el conductor le abrió la puerta trasera. Daniel subió primero y Phelps entró por la puerta contigua. Poco después, el soldado puso en marcha el motor y Phelps se giró hacia Daniel. Coronel, si no es presuntuoso, ¿puedo preguntarle cuál es su próximo plan? Dices que mi próximo plan es identificar y rastrear a los restos de la coalición noble. Sí, señor. Aunque solo sean unos pocos, son nobles con influencias en el imperio. Si no los erradicamos por completo, podrían desencadenar otro conflicto civil. Podría parecer exagerado, pero el riesgo no era cero.
Pero si entras en la guarida para atrapar a la presa, esta solo se esconderá más adentro. Daniel lo sabía y respondió rotundamente. Por el momento no haremos nada. Con el motor en marcha, el vehículo comenzó a dirigirse hacia la oficina central de seguridad. Phelps, sorprendido por la declaración de Daniel, dudó antes de hablar. ¿Puedo preguntar cuál es su intención al hacer eso? Mayor Phelps. La noticia de mi visita al diario Imperial correrá como la pólvora, ¿no cree? Los que quedan de la coalición noble también se enterarán. Que no encarcelé al editor jefe, sino que lo despedí con solo un despido. Ah. No me digas. Daniel asintió. Entonces, el director de la Oficina Central de Seguridad apoyará públicamente la creación de la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional, que propuse a Su Majestad. ¿Qué cree que pensarán los restos de la coalición noble al ver esto? Asumirán que hacer un trato con el coronel Daniel Steiner es una forma de evitar el castigo y salvar sus vidas. Eso causaría divisiones nobles dentro de su grupo. No sabrán quién podría traicionarlos. Es mejor ser el que traiciona que ser traicionado. Algunos nobles sin duda tomarían esa decisión. La estratagema de matar con un cuchillo prestado. Daniel había preparado un escenario donde los nobles se apuñalarían y matarían entre sí. Phelps no pudo evitar temblar mientras observaba en silencio el perfil de Daniel. Aquel hombre de hierro y sangre parecía dispuesto a hacer cualquier cosa si fuera por el imperio. Pero los verdaderos pensamientos de Daniel estaban lejos de lo que Phelps imaginaba. Por culpa de ustedes, bastardos, cancelaron mi baja. Perdí hasta la más remota esperanza de retirarme. ¿Se atreven a encadenarme a este imperio de por vida? Daniel apretó los dientes mientras miraba por la ventana. Sufrirás como yo he sufrido. Pensó en los restos de la coalición noble que ahora estaban escondidos. Él se aseguraría de que pagaran el precio. Pase lo que pase. Unos días después. Calle Volverfer No 11, Melvaroten Times. Sí, soy Bohelm, editor jefe del Melvaroten Times. ¿En qué puedo ayudarle? Bohelm, que respondió al teléfono como de costumbre, se quedó desconcertado por lo que llegó a través del receptor. ¿Usted es el editor del diario Imperial? Era natural que se sintiera nervioso. Después de todo, el director ejecutivo del Imperial Daily lo había llamado de repente. Tom, que había estado charlando con Bohelm en la oficina, tampoco pudo ocultar su sorpresa. Bohelm. ¿El diario Imperial? ¿Qué pasa? Bohelm levantó un dedo, indicándole que se callara, y continuó la llamada. Sí. Correcto. Es cierto, pero, ¿qué? ¿Yo, dices? ¿Dices que puedo llevar conmigo a todo el personal del Melvaroten Times? ¿De verdad? No, claro que no me opongo. Bohelm, continuando la llamada con evidente entusiasmo, asintió a la persona invisible del otro lado. ¡Ay, no! Debería ser yo quien te dé las gracias. Sí. Entiendo. Lo tendré todo listo lo antes posible. ¿Sí? Muchas gracias. Después de finalizar la llamada, Bohelm colgó el auricular. Luego, con expresión ligeramente aturdida, miró a Tom. Tom, me acaba de llamar el Imperial Daily. ¿Sí? ¿Y? Me ofrecieron el puesto de redactor jefe. Los ojos de Tom se abrieron de par en par. ¿Redactor jefe del Imperial Daily? ¿Me estás tomando el pelo? No. Al principio pensé que era una broma, pero cuando oí la voz, supe que era real. ¿Cómo podría olvidar esa voz tan distintiva? ¿Y ese patrón de habla tan único? Aún así, ¿tiene sentido? ¿Por qué de repente? No es algo repentino. Bohelm tenía una idea bastante clara. Sabes que el coronel Daniel visitó el diario Imperial recientemente, ¿verdad? No me digas que el coronel Daniel fue el que... Sí. ¿Qué otra razón podría explicar por qué, de entre todos los periódicos, nos contactaron específicamente a nosotros? Mientras Tom se quedó allí con la boca abierta, Bohelm dejó escapar una suave risa. Nos está dando un regalo prácticamente increíble. Tan grande que es casi insoportable. Desde el principio, siempre tuve la sensación de que el coronel Daniel iba a convertirse en un gran hombre. Ante el descarado comentario de Bohelm, Tom frunció el ceño. ¿De qué carajo está hablando? Tom recordó vívidamente cómo Bohelm se había lamentado y enfurecido, diciendo que había vendido su alma al diablo, cuando se alió por primera vez con Daniel. Pero para Bohelm, esas pequeñas vergüenzas del pasado ya no importaban. Se levantó de su asiento de un salto y habló. Tom. Parece que tenemos que empezar a empacar. Empecemos con lo esencial. Y ya que estás, trae la foto de Su Majestad la Emperatriz y el coronel Daniel Steiner. Planeo enmarcarlas y colgarlas en la oficina del editor jefe. Tom asintió, se levantó y salió de la oficina. Dejado solo, Bohelm intentó calmar su corazón palpitante, eufórico más allá de toda medida, y pensó en Daniel.
Dicen que hay una delgada línea entre Dios y el diablo. Aquella aterradora figura ahora parecía un dios omnisciente y omnipotente. No solo había salvado al Melvaroten Times de la quiebra, sino que ahora le había entregado a Bohelm el puesto de editor en jefe del periódico más grande del imperio, el Imperial Daily. Creo que finalmente entiendo por qué la gente cree en la religión. Tener a alguien que te guiara fue, inesperadamente, algo bastante tranquilizador. Bohelm tomó una decisión. A partir de ahora dirigiría el diario imperial al servicio de Daniel Steiner. Aunque sea solo para pagar esta deuda, él se ofrecería con mucho gusto como sirviente leal. Al mismo tiempo, el jardín interior del Palacio Imperial. Ahí lo tienes. Por fin empiezas a escuchar. La luz del sol se filtraba a través de la cúpula de cristal del techo, bañando suavemente todo el jardín. En este jardín, donde las flores completamente florecidas comenzaban a caer una a una, reemplazadas por hojas de un verde vibrante, Daniel disfrutaba su tiempo con el Doberman que había comenzado a obedecerlo. Daniel acarició suavemente al Doberman, que jadeaba boca arriba con el vientre descubierto. ¿A quién te pareces para ser tan linda? ¿A quién te pareces? Sentada en una mesa cercana, Sylvia observaba en silencio a Daniel. Yo fui quien dio el permiso, y sabía que a Daniel le gustaban los perros, pero aún así, al verlo jugar incansablemente con el perro, Sylvia sintió una extraña punzada de celos. Nunca me ha mostrado ese tipo de cariño, Sylvia lo sabía. Ella sabía que a Daniel Steiner le gustaba. Eso estaba claro. Después de todo, nadie salvaría a alguien varias veces y le diría: si es por ti, lo dejaría todo, a menos que le agradara. Así que cuando hoy llamó a Daniel al jardín interior, tuvo un momento de vergonzosa anticipación. Se preguntó qué haría si él confesara sus sentimientos o hiciera algún gesto físico atrevido. Pero las ansiosas expectativas de Sylvia se desvanecieron en el instante en que se encontraron cara a cara. Al entrar al jardín y saludarla con su habitual tono formal, Daniel vio inmediatamente al Doberman y preguntó: ¿estaría bien si paso un rato jugando con él? Ella no podía decir exactamente que no, así que aceptó, y ya habían pasado 10 minutos desde que Daniel comenzó a acariciar al perro. Y está claro que él también lo está disfrutando. Esta era la primera vez que veía a Daniel, que siempre era tan frío y sereno, sonreír tan felizmente. Mirando con expresión malhumorada mientras miraba de un lado a otro entre Daniel y el Doberman, Sylvia pensó sin querer, que el cariño que Daniel prodigaba al perro debía estar dirigido a ella. Sin darse cuenta de que estaba sintiendo celos de un Doberman, Sylvia de repente se sonrojó y se aclaró la garganta. Qué pensamiento más estúpido. Incluso ella misma se sentía avergonzada de su propia línea de pensamiento. Mientras Sylvia luchaba con emociones que no podía contener, Daniel giró la cabeza. Su Majestad. Si por casualidad le sobra algún refrigerio. Daniel se quedó en silencio a mitad de la frase. Sylvia había desviado bruscamente la mirada cuando sus ojos se encontraron, torpemente, como alguien que acaba de ser descubierto teniendo pensamientos indecentes. ¿Su Majestad? Tratando de ocultar su rostro ardiente, Sylvia levantó su taza de té y respondió con voz tímida: no hay refrigerios. He oído que no se deben dar muy a menudo. Ya veo. Pero, ¿estás bien? Pareces un poco sonrojada. Lo más importante. Sylvia lo interrumpió con un suave grito, obligándose a calmarse antes de continuar. ¿Ha habido algún avance en la detención de los colaboradores que se esconden en la capital? Cambiar de tema fue la mejor manera de disimular su vergüenza. Aunque fue un cambio repentino, a Daniel le pareció perfectamente razonable que Sylvia sintiera curiosidad y asintió. Todo marcha sobre ruedas. El duque Belvar sigue negándose a hablar, pero hay más de una manera de romper el estancamiento. Tengo toda la intención de perseguir y juzgar a los nobles que quedan. Es un alivio escuchar tus palabras. Entonces, después de eso, ¿qué planeas hacer? El cargo de alto comisionado para la seguridad pública que actualmente ocupaba Daniel era temporal. Una vez detenidos los colaboradores escondidos en la capital, Daniel volvería a su condición original de soldado, sujeto a las órdenes de sus superiores. Sylvia, anticipándose a ese momento, preguntaba sutilmente si Daniel tenía un puesto que deseaba. Conociendo su intención, Daniel se detuvo a pensar por un momento. Conseguir un puesto clave en la capital sería lo ideal, pero, si lo hiciera, habría grandes posibilidades de que se difundieran rumores de que Daniel Steiner estaba por encima incluso de la emperatriz. Incluso si controlara la prensa, sin apoyo público, las consecuencias seguramente serían sombrías. Por ahora, los ciudadanos de la capital estaban enamorados del nombre Daniel Steiner, pero una vez que comenzó a ejercer el poder a su antojo, algunos inevitablemente comenzarían a pensar: ese tipo está un poco loco, ¿no?
Si tan solo un puñado de Novelit decidiera unirse a la resistencia, esta se saldría de control. Así que pedirle a Sylvia un puesto clave no sería más que un error autoinfligido. Daniel decidió que sería mejor dar un paso atrás por ahora. Levantándose de su asiento, se llevó una mano al corazón. Su Majestad. Por favor, retire sus palabras. Solo soy un humilde soldado. Un soldado es la espada que empuña Su Majestad y el escudo que protege al pueblo. Una herramienta no tiene derecho a desear. El mejor escenario sería que, sin la intervención de Daniel, los propios altos mandos decidieran asignarlo a una posición de retaguardia. De esa manera, Daniel Steiner sería recordado no como alguien que hizo retroceder a su ejército para apoderarse del imperio, sino como un soldado que no tuvo más opción que actuar para detener a los colaboradores. En resumen, Daniel había tomado la decisión que le ofrecía mayores posibilidades de supervivencia. Pero desde la perspectiva de Sylvia, eso solo hizo que Daniel pareciera aún más devoto de ella. Me pide que no concentre el poder en sus manos, para que mi propia autoridad pueda ser restaurada. ¿Cómo puede alguien ser tan desinteresado? Mirando a Daniel con ojos llenos de cariño, Sylvia asintió. Había dudado, pero ahora estaba segura. Este hombre era alguien en quien podía confiar. Coronel Daniel Steiner. Entiendo sus intenciones. Transmitiré sus palabras al Estado Mayor en consecuencia. Además. Después de una breve pausa, Sylvia continuó. He llegado a creer que se puede confiar en el coronel Daniel incluso cuando se trata de información ultrasecreta. ¿Alto secreto? No me digas. Así es. No lo llamé solo para charlar un rato, coronel. Al mismo tiempo, el jardín interior del Palacio Imperial. Cuando Sylvia dio una ligera palmada, la puerta del jardín se abrió y entró un hombre mayor. Tenía un aspecto algo demacrado y Daniel lo reconoció. Era Rembador, el ingeniero del imperio que había regresado durante el intercambio de prisioneros con el reino de Belmore. No habían hablado mucho en ese momento, pero esa apariencia distintiva había dejado una impresión. Su Majestad la Emperatriz. Y el coronel Daniel. Acercándose, Rembador inclinó respetuosamente la cabeza en señal de saludo a ambos. Cuando Sylvia y Daniel lo reconocieron, Rembador esbozó una leve sonrisa. Para Su Majestad, quien me nombró ingeniero, y para el coronel Daniel, quien me permitió pisar de nuevo suelo imperial, verlos a ambos reunidos aquí de esta manera es profundamente conmovedor. Para mí, Su Majestad y el coronel Daniel son como padres. Me han dado una nueva vida. Que alguien que parecía al menos 3 veces mayor te llamara padre no era nada agradable. Pero Sylvia, en cambio, sonrió tranquilamente para sí misma. Que la agruparan con Daniel y la llamaran padre no fue tan malo como esperaba. Mirando a Sylvia, Rembador volvió a preguntar, como para confirmar. Su Majestad, perdone mi cautela, pero, ¿está seguro de que puedo compartir este asunto de alto secreto con el coronel Daniel? Por supuesto. El coronel Daniel no solo es alguien en quien podemos confiar, sino que es una persona que necesitamos absolutamente. No hay motivo para dudar. Entendido. Entonces déjame explicarte. Justo cuando Daniel empezó a preguntarse de qué se trataba exactamente, Rembador se aclaró la garganta. Ante todo, debo decir que el proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas. Desarrollarlo hasta el punto de que pueda usarse en el campo de batalla requerirá varios años de investigación. Así que, por ahora, solo les pido que tengan en cuenta que dicho proyecto existe. ¿A qué tipo de proyecto te refieres? Una nueva arma que puede cambiar por completo el curso del campo de batalla. Tiene un poder destructivo muy superior al de cualquier bomba convencional. Para explicarlo brevemente. Rembador hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente, luego habló con una expresión seria. Probablemente sepas que, hace varios años, el Imperio confirmó experimentalmente la fisión del uranio. Descubrimos que disparar neutrones al uranio provoca la división del átomo en dos, liberando una enorme energía. Y esta reacción puede incluso desencadenar un efecto en cadena. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Se dio cuenta de qué tipo de arma Rembador pretendía crear. En teoría, una vez que se acumula una masa que supera el umbral crítico, se produce una explosión masiva. Rembador levantó la mano y extendió su dedo índice. Su potencia de fuego es al menos 10.000 veces mayor que la de una bomba convencional. El radio de explosión puede alcanzar hasta 10 kilómetros. Una división entera, o incluso una pequeña ciudad, podría desaparecer en un instante. Lentamente, Rembador bajó la mano. Coronel Daniel. Esto no es una broma tonta. Aún quedan varios obstáculos técnicos por superar, pero esta es un arma con un gran potencial. Él lo sabía. Porque era un arma que, históricamente, ya había sido realizada.
Y si el desarrollo tuviera éxito, cambiaría la naturaleza de la guerra en un instante. Si en un futuro próximo nuestros científicos e ingenieros logran desarrollar esta arma, en el silencio que se instaló en el espacio, los ojos de Rembador se entrecerraron bruscamente. Entonces el imperio ejercerá el poder de los dioses. Fin del capítulo.